Ahora ya vamos para nuestra última formación y tiene como título Queremos al Verbo humanizado. Y continuamos con el segundo párrafo de nuestra recta de vida. Y este segundo párrafo nos habla un poquito sobre el Jesús que nosotros, los que formamos parte de la fraternidad del camino, queremos abrazar. Y dice, queremos al Verbo humanizado. Verbo humanizado, pobre en Belén, anónimo en Nazaret, peregrino en los caminos, abandonado en el Gólgota, resucitado por el Padre y glorificado con Él. Queremos a Jesús que anuncia que el reino ha llegado y que está entre nosotros, pero también al Jesús que se retira en silencio para orar e interceder por los hombres junto al Padre. Jesús que tiene vida en abundancia para dar, pero que también nos ofrece el angosto camino de la cruz. Y recordándonos un poquito de la formación anterior, hablábamos sobre el poder de atracción de Cristo, sobre los medios que Jesús utilizó para poder atraernos hacia Él. Hablábamos también sobre la espiritualidad de la ejemplaridad. Hablábamos de la humanidad de Jesús que nos fascina y también de que la iglesia crece no por proselitismo, sino por atracción, como nos dice nuestro Papa Emérito Benedicto XVI. Y en este texto continuamos nuestro estudio cristocéntrico, cristológico, sobre la persona de Jesús con respecto a sus características. Estas características que son guías para nuestra práctica en este santo carisma. Entonces depende de nosotros el preguntarnos cuáles son los atributos de Cristo que nosotros queremos. Pero antes de estudiar la respuesta de esta primera pregunta, nos preguntamos de antemano, ¿cuáles son las imágenes falsas y perversas de Cristo que no queremos? ¿Cuáles son las doctrinas? ¿Contra qué doctrinas perversas nosotros, pobres de Jesucristo, queremos abiertamente hacer una denuncia por medio de nuestras vidas y por medio de nuestras voces? ¿Cuáles son estas imágenes falsas y perversas de Cristo que nosotros no queremos? Tal vez son esas imágenes de Cristo que muchas veces escuchamos por ahí, que las personas comentan. Estas doctrinas perversas que la sociedad muchas veces nos predica. Un Cristo recompensador, un Cristo que nos da prosperidad, un Cristo milagrero, un Cristo tal vez castigador o revolucionario. Tantas imágenes que nuestra sociedad, que las personas tienen de aquello que es Jesús. Pueden ser, sí, imágenes o doctrinas que nosotros escuchamos por ahí, pero también pueden ser imágenes que nosotros tenemos, que nosotros muchas veces vamos creando sobre Cristo. Muchas veces pensamos un Dios lejano, un Dios que no escucha, un Dios que no permite que yo me acerque a Él, un Dios que permite que yo sufra, un Dios que no me entiende. ¿Cuáles son estas imágenes falsas, estas doctrinas perversas que existen por ahí o que yo tengo de Cristo y que hoy yo quiero denunciarlas con mi vida y con mi voz? Y después nos preguntamos, ¿cuáles son los atributos de Cristo que nosotros queremos? ¿Cuáles son los atributos tal vez de un Cristo compasivo, paciente, un Cristo misericordioso, un Cristo cercano, un Cristo que se hace padre, un Cristo que se hace amigo, un Cristo que se hace hermano?
como nosotros. ¿Cuáles son los atributos de Cristo que nosotros queremos y cuáles son aquellos que rechazamos? Y aquí traemos una breve reflexión de nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI, quien como teólogo, Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, él comenzó su importante trabajo teológico, Jesús de Nazaret, a los que muchos tal vez ya tuvieron acceso. Y en su prefacio él definía este libro, afirmando que él simplemente era el resultado de su búsqueda personal. Y esa búsqueda personal era el rostro del Señor. Y al apropiarnos de estas palabras de nuestro Papa Emérito, también nosotros, pobres de Jesucristo, miembros de la Fraternidad del Camino, queremos que que nuestro estudio, tenga como centro, tenga como objetivo nuestra búsqueda por el rostro del Señor. A través de esta formación, nosotros queremos encontrarnos con el rostro del Señor. Vamos al siguiente párrafo que nos dice: cuando se trata del campo de estudio sobre la persona de Jesús, evidentemente el debate es intenso, es extenso y es histórico. En el prefacio de este libro, el cardenal Ratzinger nos advirtió sobre los peligros relacionados con el debate académico sobre las caras, las imágenes de Jesús y las reconstrucciones que se crearon a partir de los estudios de los evangelios, especialmente de los años 50, y que muchos de ellos generaron desconfianza. En este párrafo podemos detenernos en estas caras o en estas imágenes de Jesús y las reconstrucciones que tuvieron que crearse. Porque las imágenes de Jesús, las caras que Jesús tenía, eran imágenes destruidas. Y hasta hoy, tanta gente tiene una imagen destruida del Señor. Y en este estudio Jesús de Nazaret, el Papa Emérito nos dice, las reconstrucciones de Jesús que deben buscarse detrás de las tradiciones de los evangelistas y sus fuentes se han vuelto cada vez más contrastantes. Desde el revolucionario antirromano, que trabaja por la caída de los poderes constituidos y fracasa, hasta el moralista manso, que aprueba todo y que así de una manera inconcebible termina hundiéndose moralmente. Aquellos que leen varias de estas reconstrucciones, una al lado de la otra, pueden ver rápidamente que son mucho más fotografías de los autores y de sus ideales que el reemplazo de un ícono, que desde entonces se ha vuelto confuso a partir de tantas interpretaciones de aquello que es Jesús. La verdadera imagen de Jesús se ha vuelto confusa y nosotros nos levantamos para denunciar toda imagen confusa del Señor. Y es por eso que la desconfianza ha crecido sobre estas imágenes de Jesús y su figura fue gradualmente alejándose de nosotros. Es por eso que hoy tenemos tanta gente con dificultad de creer, con dificultad de amar, de aceptar, de
confiar en el Señor. Estas imágenes falsas nos alejan de Dios, alejan a Dios de nosotros. O mejor dicho, estas imágenes que se han construido a partir de los estudios de personas que tal vez lo hacían con el objetivo que no era, el objetivo de ellos tal vez no era buscar el rostro del Señor. Y es por eso que las imágenes del Señor se han vuelto tan confusas y que tienen consecuencias hasta el día de hoy. Pasamos a la segunda página de nuestra última formación. El primer párrafo nos dice: obviamente que no es posible exponer todo el pensamiento de Ratzinger aquí, pero en su libro menciona a algunos autores que en sus estudios terminaron distorsionando la imagen de Cristo de los evangelios. Y esto es tan triste de decir y de comentar, porque tantas personas estudiaron la imagen de Jesús con otro objetivo que no era el de encontrarse con el rostro del Señor. Y es realmente importante destacar que muchas de estas construcciones están muy presentes entre nosotros hasta el día de hoy. Tantas personas, tantas mentes todavía son afectadas y contaminadas por este tipo de estudios que se han hecho hace ya muchos años. Discursos que inducen un cierto tipo de categorización de la persona de Jesús y simultáneamente lo descaracterizan, distorsionando la imagen que se nos presenta en el Santo Evangelio. Han distorsionado la verdadera imagen del Señor. La gente es engañada fácilmente por estos predicadores de imágenes distorsionadas, falsas y perversas. Nosotros nos engañamos fácilmente por predicadores de imágenes distorsionadas, falsas y perversas. Pasamos al segundo párrafo que dice: entre las diversas imágenes que se presentan en estos discursos, podríamos mencionar la de la luz de Jesús, de la posmodernidad, que acepta todo, un Jesús buenito que acepta todo, que dice que sí a todo. O al Jesús curandero, al Jesús sanador, al Jesús solucionador de todos mis problemas personales. O incluso al Jesús de la prosperidad, el que instantáneamente me bendecirá con el carro o el auto del año, con una casa propia, me sacará de la línea roja. O incluso también se nos presenta la imagen de un Jesús revolucionario y político, instigador de la revolución política. Un Jesús que me dice a qué partido político debo seguir y a cuál debo rechazar. Estas son solamente algunas imágenes de tantas otras imágenes falsas y peligrosas de Jesús que se extienden y que desafortunadamente conducen a muchos al error, conducen a muchos a la falta de confianza, a la falta de fe, a la falta de creer en la verdadera imagen de Jesús que se nos presenta en los evangelios. Es sorprendente ver cómo hoy tantas aberraciones, tantos engaños ideológicos surgen en el medio cristiano. Estos engaños no son engaños que encontramos allá afuera con las personas que no creen. Son engaños que encontramos aquí, en medio a los cristianos.
y aparentemente son muy bien fundamentadas porque la mayoría son de personas súper bien estudiadas, incluso con un marco y argumento bíblico teológico. Y una vez más repetimos, porque aquellos que han hecho estos tipos de estudios no tuvieron como objetivo la búsqueda, el encuentro con el rostro del Señor. En el párrafo mencionado anteriormente de nuestra regla de vida, encontramos la descripción de Jesús que nosotros, pobres de Jesucristo, miembros de la fraternidad del camino, queremos. Ya rechazamos toda imagen falsa, distorsionada que tenemos del Señor o que tal vez la sociedad nos presenta. Ahora vamos a estudiar aquel Jesús que nosotros, pobres de Jesucristo, queremos. Y esta es nuestra opción cristológica. Pobre, anónimo, peregrino, abandonado, resucitado, predicador del reino y amante de la vida escondida junto al Padre. Señor de la vida en abundancia y del camino angosto. Queremos a un Jesús pobre, que como decíamos en la formación anterior, se despoja de sí mismo por amor a nosotros. Se despoja de su riqueza para hacerse pobre. Un Jesús anónimo, hijo de carpintero que nadie conocía. Un Jesús peregrino que vive a camino, que sale al encuentro de los demás. Un Jesús también abandonado y abandonado por aquellos a quienes Él amaba. En las palabras de la animada y hermosa canción que nuestra fraternidad ha estado cantando y bailando durante muchos años, encontramos una declaración de la relación íntima que existe entre la vida de este Jesús que queremos y su consiguiente poder de atracción. Yo la verdad que no sé si existe esta música traducida en español, pero seguro conocemos. Si no la conocemos en español, la conocemos en portugués y entendemos más o menos lo que dice. Entonces tenemos más o menos una pequeña traducción de la música. ¿Qué hombre es este que ha atraído a tantos? ¿Qué vida es esta que ha seducido a tantos? Pobre, mendigo, vagabundo, así vivió. Esta es la vida de este joven Galileo. Jesús, Jesús. Su nombre es Jesús. Y a partir de esta pequeña frase de esta canción, reflexionamos brevemente sobre cada uno de los aspectos descritos en nuestras fuentes, descritos en nuestra regla de vida, sobre el Jesús que nosotros, Fraternidad del Camino, queremos. Comenzamos con un Jesús pobre. Queremos un Jesús pobre. Ese uno de los atributos que nosotros queremos abrazar. Un Jesús pobre. Y ya en la formación anterior nosotros hablábamos sobre esta característica. Jesús que asumió en todo la pobreza como una forma de vida. Jesús fue pobre desde el nacimiento hasta la muerte. Jesús nació en pobreza en medio a los animales. Murió en pobreza, abandonado en la cruz. La pobreza es y siempre será un elemento legitimador de la credibilidad de la verdadera acción de Cristo y sus seguidores. Y repite el evangelista Lucas, los zorros tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Pasamos después al siguiente aspecto de Jesús que queremos abrazar.
queremos abrazar a un Jesús peregrino. Jesús es el hombre del camino. Su vida pública fue una constante caminata. Jesús es el Dios que enfrenta los problemas cotidianos del ser humano. Jesús no se acomodó. Jesús caminó hasta contemplar su misión en el Gólgota. Jesús iba de pueblo en pueblo, predicando, enseñando. Cuando no caminaba, andaba en barco, pero él siempre vivía en constante movimiento. Jesús siempre salía a las periferias existenciales para encontrarse con un pueblo que necesitaba de él. Y a medida que Jesús caminaba, él les anunció lo que sucedería. Voy a leerles desde la traducción de mi Biblia. Iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús marchaba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos y los que les seguían tenían miedo. Tomó otra vez a los 12 y comenzó a decirles lo que iba a suceder. Mirad que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, le azotarán y le matarán. Y a los 3 días resucitará. Jesús era el hombre del camino, y lo que quiere resaltarnos la formación es que los evangelios realmente se importan con este Jesús del camino. Iban de camino subiendo a Jerusalén. Y si vemos en cada página del evangelio que nos relata los años de predicación de Jesús, vemos, siguiendo con Marcos, se ponía ya en camino. Después vemos cuando se aproximaban a Jerusalén. Vuelven a Jerusalén, llegan a Jerusalén. Jesús realmente vivía en camino. Jesús iba de pueblo en pueblo. Continuamos con la tercera característica de este Jesús que nosotros queremos abrazar. Queremos abrazar a un Jesús anónimo. Según la tradición, Jesús vivió escondido y en la vida ordinaria y repetitiva de Nazaret. Vivió en Nazaret durante 30 años, lugar donde él poseía una casa, una familia, una madre, un padre adoptivo, un hogar donde se satisfacían sus necesidades básicas, una formación, un trabajo en el taller de José. Y si comparamos el tiempo aproximado de la vida oculta y de la vida pública de Jesús, podemos notar claramente que tenemos una gran desproporción. 30 años y 3 años es mucha diferencia. Básicamente, por cada año de misión de Jesús, tenemos 10 años de la vida oculta en los que Jesús es entrenado en la escuela Nazaret. Jesús necesitó estos 30 años en esta vida ordinaria para poder prepararse para sus 3 años de misión. El misterio de esta vida oculta que Jesús nos presenta definitivamente cuestiona el deseo del ser humano, nuestro deseo de ser visto, de aparecer, de hacer alarde, de mostrarnos, de mostrar que sabemos, de mostrar lo que tenemos. Esta vida de Jesús también cuestiona nuestro activismo, nuestro apuro que no conduce a nada. ¿Cuántas veces nosotros deseamos que el día tenga más horas para que podamos hacer más cosas, para que nos dé tiempo de hacer más cosas? Y yo digo eso comenzando por mí misma. Tantas veces yo digo que quiero que el día tenga 40 horas para que
para que me dé tiempo de hacer más cosas. Sin embargo, la vida de Jesús cuestiona este activismo. Esta vida de Jesús golpea nuestra vanidad y orgullo, nos exige la simplicidad de la vida. En Nazaret, Jesús nos enriquece con el significado, afirmando con su vida de pequeñez que es completamente posible ser feliz y tener una existencia que tenga sentido, viviendo una vida humilde, pacífica y oculta. Ese es también uno de los mayores ejemplos que el Señor nos da. Tantas veces nosotros reclamamos sobre nuestra vida repetitiva, todos los días la misma cosa, tengo que levantarme a la misma hora, tengo que cocinar, tengo que cuidar de esto, tengo que hacer aquello. Sin embargo, Jesús nos da el mayor ejemplo. Y yo creo que es algo que está sucediendo con la mayoría de nosotros en este tiempo de cuarentena. Todos los días la misma cosa. No tenemos más nada para hacer en casa, que estamos súper aburridos. Limpiamos toda la casa ni siquiera está sucia, pero limpiamos porque hay que hacer pasar el tiempo. Y continuamos con nuestra cuarta característica, que es la de un Jesús abandonado. Y nos dice el evangelista Juan que a los pies de Jesús solo estaban su madre, su tía María, la esposa de Cleofás, no es Cleofás, es Cleofás, María Magdalena y Juan, y ya ninguno más de los suyos. Jesús muere abandonado. El padre Juan Estrada, al analizar los diferentes enfoques de los evangelistas sobre el tema del abandono de Jesús, afirma lo siguiente: que Marcos y Mateo, a diferencia de Lucas y Juan, destacaron las preguntas al presentar a un Jesús angustiado, ya desde el huerto de los olivos. Un Jesús que muere soltando un grito de abandono ante un Dios silencioso. Jesús también experimenta lo mismo que nosotros pasamos cuando pensamos que Dios me abandonó, cuando pensamos que Dios está en silencio, cuando pensamos que Dios no me escucha. La máxima soledad de Jesús, abandonado por sus discípulos, reprendido por una multitud, atormentado por los soldados y censurado por su ambigua pretensión mesiánica, encuentra su culminación en el lamento final: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La siguiente característica es: queremos a un Jesús resucitado, después de un Jesús pobre, un Jesús peregrino que se cansa, un Jesús anónimo que nadie conoce, un Jesús abandonado, un Jesús que sufre. Queremos un Jesús resucitado, lleno de gloria. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no es un Dios fracasado. El Cristo que queremos venció la muerte y nos promete algo que nunca nadie podrá darnos: la resurrección. Y sobre este tema decía nuestro fundador en el año 2011: la resurrección de Jesús es el fundamento de nuestra fe. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente tenemos la capacidad de soportar tormentos de la vida presente, sufrimientos. Nos esforzamos porque sabemos y creemos que algo más grande, que algo glorioso nos será dado. Y esto es la resurrección. La resurrección es un fenómeno que va más allá de toda nuestra experiencia humana. Es algo incomprensible, algo que nuestra mente no tiene capacidad de abarcar, algo que solo nos puede ser dado por Dios. Solo el encuentro personal con Él, que sucedió varias veces, que sucede varias veces, es lo que nos permite comprender esto. En su resurrección sucedió algo completamente diferente, un modo de vida totalmente nuevo.
En la resurrección de Jesús fue alcanzada una nueva posibilidad de ser hombre. La resurrección de Cristo nos reviste de una vida nueva, nos hace hombres nuevos. La siguiente característica de Jesús es: queremos un Jesús predicador del reino y amante de la vida escondida. Para esto Él vino, para traer el reino de su Padre hasta nosotros, por medio de un acto de amor puro hacia los hombres, dándose a sí mismo. Jesús comienza su predicación anunciando el reino, y lo tenemos en Marcos. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. La última cena selló de una vez por todas la presencia del reino entre nosotros. Jesús nos dice que es una señal evidente del reino anticipado y esperado. Eso lo tenemos en Lucas. Lucas 22. Y les dijo: con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no comeré más, que ya no la comeré más hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo, a partir de este momento no beberé del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Y más abajito en mi Biblia hay una explicación que dice sobre hallará su cumplimiento el reino de Dios. O sea, el reino de Dios dice que haya su cumplimiento de manera inicial con la institución de la Eucaristía. Es por eso que la institución de la Eucaristía es una señal evidente del reino anticipado y esperado. Pero también queremos un Jesús que, a pesar de su vida pública, a pesar de sus momentos de enseñanza, de predicación, nunca negligenció sus momentos de intimidad con el Padre, en el escondimiento, donde alimentaba su vida interior en la soledad. Y tenemos unos ejemplos que después ustedes pueden ver en sus Biblias. Continuamos con la última característica de este Jesús que queremos abrazar. Queremos al Señor de la vida. Queremos a un Jesús que es Señor de la vida y de la vida en abundancia y también del camino angosto. El llamado del Señor tiene al mismo tiempo la promesa de una vida abundante. Él nos dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Fruto del reino de Dios traído por Él, que se consumará en la resurrección. Y la simultánea exigencia para que alcancemos la libertad prometida por Él y ganada al liberarnos de las cadenas de la muerte y del pecado. Por esta razón Jesús dejó bien claro que esta misma libertad traída por Él no puede mantenerse sin una vida de continuos esfuerzos y sacrificios. Y ya nos decía Él: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque la conquista de nuestra salvación personal requiere que pasemos por la puerta angosta. La conquista de nuestra salvación personal no es algo fácil. Exige un arduo y difícil camino de renuncia, abnegación y cruz. Esto es, según nuestras fuentes, el Cristo que nosotros, pobres de Jesucristo, fraternidad al camino, queremos abrazar.
Y una vez nuestro padre fundador hablaba sobre la radicalidad de nuestra opción en el año 2009 y decía en aquel entonces que solo Dios es digno de una opción tan radical como la que nosotros hicimos. Jesús, todo de Jesús. Ningún otro ser merecería semejante entrega, ni siquiera la persona que más amamos en esta tierra, en este universo, sería merecedor de semejante entrega que nosotros hacemos. Solo Dios. ¿Por qué entonces buscamos calmar nuestra sed comiendo sal? ¿Todavía no nos hemos dado cuenta que al hacerlo moriremos en una triste sequedad? Cuanto más lejos de Dios busquemos las razones para seguir siendo lo que somos, más cerca estaremos del final, porque nosotros encontramos nuestra única razón en Dios, no lejos de Dios. Ningún otro proyecto merece tanto sufrimiento, merece tantos esfuerzos, tantas renuncias, tanto cansancio, tanto desgaste, tantas tristezas y decepciones que muchas veces nosotros experimentamos. Ninguna profesión o trabajo merecería tantas privaciones, tantas renuncias. Solamente Dios.